de Centroamérica y la cuenca del Caribe estamos haciendo para enfrentar una crisis de salud pública sin precedentes. Pero antes no quisiera yo poder mandar desde aquí, desde este espacio, que creo que se está transmitiendo en sus países, una solidaridad, una muestra de afecto, de solidaridad, de compañerismo a todas las personas, a las familias, a los enfermos de todos los países que se han visto impactados por el COVID. Y pues bueno, si bien hemos enfrentado diferentes desafíos antes, este es diferente e hizo más agudas las desigualdades, como lo ha mencionado el senador Pizarro y el presidente Benchamal. Hay que mencionar que la pandemia nos ha mostrado también una solidaridad inédita entre los ciudadanos de todos los países del mundo y en particular de los de la región de América Latina. Y siguiendo esta tónica de solidaridad, los honorables presidentes y presidentas de los poderes legislativos que integran FOPREL, como primer paso y desde el 28 de febrero, que fue nuestra 38 reunión ordinaria, aprobamos ya ese día una resolución de emergencia sanitaria en el seno de FOPREL derivada del COVID-19, haciendo un llamado a los organismos internacionales y a la cooperación internacional a brindar su acompañamiento técnico y financiero para la atención de la emergencia sanitaria derivada del COVID, y asimismo instamos a nuestros respectivos gobiernos a hacer públicas las medidas de prevención y respuesta ante el brote de COVID-19. Yo quiero recordarles que para esa fecha era muy poco el impacto en América Latina. El impacto de esta pandemia era más bien en Europa y en los otros continentes, y tratamos de irnos adelantando en nuestros países. Pero esta pandemia hizo evidente una acción coordinada entre los representantes de los poderes públicos, de los ciudadanos, de las organizaciones internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil. Particularmente los parlamentarios. Hoy tenemos la posibilidad de contar con espacios de diálogo, de intercambio, de construcción de iniciativas al más alto nivel, de platicar y reflexionar entre nosotros de lo que se necesita. Pero como bien lo dijo el senador Pizarro, tenemos que pensar y tenemos que coordinar y tenemos que cooperarnos en nuevas formas de programas especiales, de acciones específicas para ir combatiendo no solo la desigualdad que ya existe, sino la que producto de esta pandemia se va a arreciar, se va a endurecer. Estoy hablando de la niñez, de nuestros niños y de nuestros adolescentes, del hambre que van a tener estos niños y adolescentes en situación vulnerable, de la discriminación que van a tener estos niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable, del abuso que pueden tener ante la indefensión estas niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable. Tenemos que trabajar en ese sentido. Tenemos que trabajar y hacer políticas y pensar desde nuestros espacios de cómo construir no solamente las medidas sanitarias para acabar con el COVID, sino tenemos que ir a revisar las políticas que tenemos para acabar con la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar en todos los países en esta época de confinamiento se ha incentivado, o sea, se ha arreciado, se ha endurecido. La violencia contra las mujeres es todavía más en esta época de confinamiento. Tenemos que trabajar en consecuencia.
Tenemos que trabajar, todos lo sabemos, en la situación económica. En la situación económica porque sabemos todo lo que esto está afectando en cada uno de nuestros países. Y por supuesto, una preocupación grandísima es el endeudamiento al que podamos llegar. Entonces, creo y coincido con el presidente de la Cámara de Marruecos en que tenemos que redefinir la política y pensar en un nuevo Estado nacional. Tenemos que ir pensando cómo vamos a abordar desde nuestros espacios y desde nuestros países toda esta situación que ya vivíamos, pero que lamentablemente ha venido a agudizar los grandes problemas para los grupos más vulnerables. Conscientes de que esta situación requiere como nunca una cooperación reforzada entre las naciones, en coordinación con todos los integrantes, presidentas y presidentes de COPREL, procedimos a la elaboración de los lineamientos para la implementación de una agenda regional de prevención y respuesta a los impactos adversos derivados del COVID-19 y otros eventos epidemiológicos. Esta agenda va un poco más allá de esta realidad del COVID y está estructurada no solo para atender aspectos sanitarios, sociales y económicos, sino para preparar a nuestros países ante eventuales eventos. No queremos imponerla, queremos compartirla, queremos que ustedes la conozcan, queremos que podamos enriquecerla y en su caso hagamos los esfuerzos para ir impulsando desde nuestros países las medidas necesarias. Esta agenda regional pretende ser integral, incluyente, innovadora, marca una hoja de ruta con acciones fundamentales que creemos que podemos desarrollar en conjunto. Desde una plataforma, que podamos lograr una plataforma de cooperación desde el más alto nivel, entre todos los países participantes y con instancias, en coordinación con instancias regionales e internacionales. Marruecos, por ejemplo, que es uno de nuestros aliados. Y destaco el valor de estas acciones coordinadas porque creo que los participantes en esta reunión podemos potenciar nuestras asociaciones y nuestros acuerdos respectivos con organizaciones internacionales y otros parlamentos con los que coincidimos. Aquí está Parlatino, Parlacel, Marruecos, que también está APROLAC, pero tenemos que poder sentar las bases para enfrentar este desafío. Y aquí quisiera yo tocar otro elemento importante. La verdad es que en este momento en que nos agarra a todos los países esta pandemia, la mayoría de los parlamentos en el mundo no estábamos preparados jurídicamente, legalmente, para poder continuar nuestro trabajo a distancia, para poder hacer estos parlamentos que en algunas partes les han llamado telemáticos o a distancia, o hacer votaciones precisas vía internet. Son pocos los países que han logrado hacer esto, pero les quiero poner el ejemplo de México. En el ejemplo de México, no podemos sesionar, no podemos legislar a distancia. Las leyes son muy claras. Nuestra constitución política nos especifica claramente todos los procesos, todas las etapas de los procesos legislativos, y tienen que ser de forma presencial. Y así como nosotros, muchos otros países se dieron cuenta de que nos quedamos
amarrados porque ante esta pandemia, donde tenemos que quedarnos en casa, donde es un riesgo salir, donde no nos podemos reunir por medidas de sana distancia, independientemente de la protección sanitaria, pues tenemos que suspender trabajos. Pero los estados, nuestros estados, no pueden estar con sus parlamentos suspendidos. Hay muchos países donde necesitaban inmediatamente reunirse para aprobar modificaciones a sus presupuestos, para poder tener presupuestos disponibles para atender esta pandemia en las diversas aristas. Y muchos nos vimos amarrados. Hay casos exitosos, 2 o 3 casos exitosos, y que aquí yo quisiera proponer, con todo respeto a este grupo, que pudiéramos ir platicando de las experiencias que hemos tenido en los diferentes países para cómo no interrumpir nuestro trabajo parlamentario, siendo una actividad esencial de cada uno de los países, y cómo no interrumpirlo, cuáles serían los mecanismos más útiles para no interrumpir este trabajo parlamentario y que pudiéramos salir adelante a la par que todas las decisiones con con el resto de los poderes de nuestros países. Quiero mencionar aquí que a nosotros realmente nos costó mucho trabajo, y las reuniones que tuvimos que hacer para legislar y aprobar cambios sumamente delicados y sumamente importantes, como por ejemplo aprobar la ley de amnistía para poder tener una herramienta legal que nos ayudara en los centros de reclusión con las personas que fueran más vulnerables, poderlo sacar ante esta epidemia. Nos costó mucho trabajo poder hacer una sesión presencial donde pudiéramos cuidar todo el entorno de salubridad, no solo para exponer a los legisladores, sino para exponer a todo el personal que se mueve detrás de los legisladores, a todos los que hacen posible que haya reuniones de los parlamentos. Mónica. Bueno, perdón, Sí, ya me pasé de tiempo. Sí, por el tiempo. Nosotros en el Parlatino tenemos un estudio ya de lo que está pasando en cada uno de los parlamentos y cómo se adecuaron las leyes, las reformas constitucionales al funcionamiento. Así que te lo vamos a hacer llegar para tener la experiencia comparada. Me encantaría y lo agradezco. Te voy a pedir ir agotando porque tenemos que escuchar a los colegas y tenemos un plazo de hora. Sí, por supuesto. Perdón. Comentar nada más muy rápidamente que no hay recetas para atender esta pandemia, que todos los países hemos tenido que ir haciendo y tomando nuestras propias decisiones, y al igual que en el caso de Marruecos, puedo decir que el gobierno de México ha destinado apoyos importantísimos para más de 22 millones de habitantes que están en situación vulnerable y en situación de pobreza. Y pues bueno, rápidamente antes de terminar mi intervención, agradezco la solidaridad manifestada por los diversos países y por las agencias de cooperación que han brindado su apoyo a la región de FOPREL, y de igual manera expreso la voluntad de FOPREL, incluida de la Secretaría Permanente, de colaborar con los esfuerzos para atender la emergencia sanitaria, y compartimos completamente y coincidimos con la declaratoria que se hizo aquí. La geografía, lo voy a decir porque lo dije el día que tomé protesta, la geografía nos hizo vecinos, la historia y la determinación de nuestras naciones y sus respectivos pueblos nos han hecho amigos. Esto nos hace fuertes. Ojalá sea para bien de nuestras naciones.